A ver, seamos sinceros, ¿quién no ha sudado la gota gorda con el análisis sintáctico? Si alguna vez ha aparecido un laberinto sin sentido, la culpa no es nuestra. Es que simplemente las reglas del juego han cambiado, y la verdad para mejor. Hoy vamos a ver cómo la gramática moderna nos da una lógica mucho más limpia y clara para entender cómo funcionan las oraciones. Esta es la pregunta del millón, ¿a que sí? ¿Por qué algo que usamos cada día, de forma natural, para comunicarnos, de repente, al analizarlo parece un jeroglífico? Da la sensación de que cada regla tiene 1000 excepciones y que los trucos que nos enseñaron no siempre funcionan. Pues aquí está la respuesta. No es que la gramática sea ilógica, para nada. Es que la forma de explicarla ha evolucionado. La nueva gramática de la lengua española ha venido a poner un poco de orden, basándose en algo muy intuitivo. ¿Qué es lo que de verdad necesita cada verbo para funcionar? Vale, pues vamos al lío. Empecemos por el corazón de todo esto, el verbo. Y la clave para entenderlo todo es una analogía muy simple. Imaginemos que cada verbo es como un cocinero y cada uno tiene su propia receta. Y claro, no todos usan los mismos ingredientes. Y este concepto es la clave de todo, de verdad, la estructura argumental. No es más que la lista de ingredientes que un verbo exige para que su plato, o sea, la oración, tenga sentido. Sin ellos, la receta se queda a medias. Y a esos ingredientes obligatorios los llamamos argumentos. Vamos de lo más fácil a lo más complejo. Hay verbos que van por libre, son autosuficientes. Un ejemplo, los del tiempo. Con decir llueve, ya está. Oración completa, con todo el sentido del mundo, no necesitan a nadie ni a nada más. Vale, siguiente nivel. La gran mayoría de los verbos, los que más usamos, necesitan un único ingrediente obligatorio, el sujeto. Alguien que haga la acción. En Julia corre, el verbo correr necesita a Julia, y con eso ya es feliz. Receta completa. Seguimos. Ahora los que piden dos cosas. Piensa en el verbo comer. Necesita alguien que come, Pedro, y algo que se come, verduras. O en vivir, que necesita a Luisa, la que vive, y un sitio donde vive, en Jerez. Si quitas uno de los dos, la frase cojea, ¿verdad? Se queda incompleta. Y llegamos a la élite, a los verbos más exigentes, los trivalentes. El ejemplo perfecto es regalar. Para que la acción tenga sentido del todo necesitamos 3 piezas. ¿Quién regala? Ana. Lo que se regala, un libro. Y a quién se le regala, a Juan. Los 3 son imprescindibles. Muy bien, ya tenemos claro que los verbos son como chefs con sus recetas. Pues ahora toca ponerle nombre y apellidos a esos ingredientes obligatorios. En gramática son los famosos complementos argumentales. Vale. Aquí están los sospechosos habituales, el complemento directo y el indirecto. Esos nos suenan a todos. Pero ojo, aquí viene lo bueno de esta nueva visión. Se da muchísima importancia a otros que antes pasaban más desapercibidos, como el de régimen, el locativo o el de medida, que a menudo se metían en el saco de los circunstanciales. A ver, ¿y en qué se diferencian estos dos? Que a veces se confunden. Es sutil, pero fundamental. Pensemos en confiar en alguien. La preposición en está como soldada al verbo, no puedes cambiarla. Es de régimen. En cambio, convivir, el verbo te pide un lugar, sí, pero le da un poco igual la preposición. Vive en, junto a, cerca de. ¿Se ve la diferencia? Uno exige la preposición, el otro exige un lugar. Bueno, si ya hemos hablado de los ingredientes principales, los que no pueden faltar en la receta, ahora vamos con la guarnición. Esas cositas que le dan un toque especial al plato, pero que si no están, el plato principal sigue funcionando perfectamente. Pues en el mundo de la gramática a esa guarnición la llamamos adjuntos. Y la palabra clave aquí es opcionales. Los puedes poner o quitar. Y la oración base, el núcleo duro, sigue teniendo todo el sentido del mundo. Solo añaden información extra, contexto. El rey de los adjuntos, el más famoso, es el complemento circunstancial. Pero mucho cuidado, aquí está una de las grandes revoluciones. Algo solo es circunstancial si de verdad es opcional. Si el verbo te lo está pidiendo a gritos, como vivir, que necesita un lugar, entonces en Jerez ya no es un extra, no es una guarnición, es un ingrediente principal, un complemento locativo argumental. Esa es la diferencia fundamental. Y ahora sí que sí, llegamos al meollo de la cuestión, al centro de esta pequeña revolución gramatical. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante y donde vamos a desmontar un lío de los buenos que había con un complemento muy particular. La nueva gramática de la lengua española, la NGLE, le ha dado una vuelta de tuerca total al concepto de complemento predicativo. Ha demostrado que un montón de cosas que metíamos en el saco de circunstancial de modo o cosas así, en realidad no lo eran. Eran algo mucho más fascinante. Fijaos en esta frase, un ejemplo clásico. Encontré a tu madre con el paraguas. La gramática de toda la vida diría, con el paraguas, pues complemento circunstancial, ¿no? De compañía o de instrumento. Pero si nos paramos a pensar un segundo,
A ver, ¿de verdad usé el paraguas como un instrumento para encontrarla? ¿O es que la madre estaba acompañada por el paraguas como si fuera una persona? Suena rarísimo, ¿a que sí? Ahí la lógica de antes hace aguas. No tiene sentido. Pues claro que no. Y aquí está la magia. Esto se llama doble predicación. Con una sola frase estamos diciendo dos cosas a la vez. Uno, que encontré a su madre. Y dos, que su madre llevaba un paraguas. Ese con el paraguas no modifica al verbo encontrar, está modificando a tu madre. Describe cómo estaba ella. Y por eso es un complemento predicativo. ¡Brutal! Y con esto cae uno de los grandes mitos de la sintaxis, el truco de preguntarle al verbo. No siempre funciona, es más, a menudo nos lía. Fijaos, en veranea en rota, si preguntas dónde, la respuesta te suena circunstancial. Pero no, el verbo veranear necesita un lugar, es argumental. Lo mismo con pesa 100 kilos. Preguntas cuánto, y dices circunstancial de cantidad, error, el verbo pesar lo exige. Y el caso de me gustan los langostinos ya es de manual. Si preguntas qué, te sale complemento directo, cuando en realidad los langostinos es el sujeto. Y ya para ir terminando, vamos a alejarnos un poco del verbo y sus complementos. Miremos la oración desde más arriba, porque hay unos elementos que juegan en otra liga, que modifican a la frase entera. Hablamos de los modificadores oracionales. Son esas palabras o expresiones, normalmente al principio y con una coma, que comentan sobre toda la oración. En por suerte he aprobado, el por suerte no dice cómo aprobé, sino que valora el hecho entero de haber aprobado. O en sinceramente no hemos visto nada, sinceramente no es el modo de ver, sino que califica nuestra sinceridad al decir la frase. Afectan a todo el mensaje. Al final, lo que hemos visto hoy va más allá de ponerle etiquetas a las palabras. Esta forma de ver la gramática nos enseña algo superpotente, que el lenguaje no es un capricho lleno de reglas raras para memorizar. Es el reflejo de nuestra lógica, de cómo funciona nuestro pensamiento. Entender la receta de un verbo es, en el fondo, entender cómo estructuramos una idea. Y eso nos deja con una pregunta fascinante. ¿Qué más nos cuenta nuestro idioma sobre nuestra manera de ver el mundo?